también don Rainier Corrales. Vamos a iniciar precisamente con ese tema. Don Mauricio, bueno, precisamente tal vez poner en perspectiva qué es lo que está pasando en la zona sur y por eso el tema de la manifestación que se va a realizar el día de hoy. Sí, primero, bueno, un saludo a todas y a todos los que nos escuchan y también un saludo a todas y a todos los agricultores, ¿verdad? Hoy es un día muy especial, hoy es el Día de la Agricultura. Celebramos a más de la mitad, tal vez, de la población costarricense que todavía vive de la agricultura y que nos da de comer, ¿verdad? Principalmente estamos hablando de los pequeños y medianos agricultores. Y no es el caso, como el que vamos a hablar, de la exportación a gran escala de la piña, ¿verdad? En ese sentido, pues la protesta de hoy se enmarca en una lucha en los últimos 20 años, o sea, el inicio del cultivo de la piña ha venido con sus propios problemas, ¿verdad? Sobre todo el impacto de lo intensivo que es el uso de este paquete tecnológico, y hemos visto que así como aumenta el área de expansión, aumenta la cantidad de agroquímicos que se usan, ¿verdad? Y estos agroquímicos prácticamente están presentes ya en todos los pozos cercanos, ¿verdad? Los más cercanos, no en todos los pozos, pero en muchos pozos cercanos, ¿verdad? Donde se pueden hacer muestras, ¿verdad? También se encuentra en todos los ecosistemas cercanos, ¿verdad? Uno hace pruebas de polvo, uno hace diferentes análisis, por ejemplo, en osos perezosos que se ha encontrado en su saliva o en su pelo, se encuentran restos de todo el paquete tecnológico de las piñeras. Y bueno, yo creo que hoy es un llamado de atención, ¿verdad? Para que nos cuestionemos no lo que se ha sembrado hasta ahora y el cómo, que también hay que hacerlo, pero sí pensar más allá de eso es en los límites concretos que le vamos a dar a este tipo de cultivos, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, hoy viene gente prácticamente de todo el país, pequeñas representaciones que van a ser una muestra de cómo ha afectado, digamos, a nivel nacional este cultivo. Daniel Canales. Renier Canales, perdón, Renier Canales de Covire, representante de las comunidades de Terno y Changuina. Sí, sos de las comunidades de Changuina. Aquí lo hemos tenido a don Renier otras oportunidades con la lucha más bien que han tenido por la finca de allá, y por cierto que eso es un tema que están ahí en negociación con el INDER. Mauricio, vamos a ver, Mauricio Álvarez de FECON y Renier, ustedes han conocido las informaciones oficiales en torno a que se va a expandir más bien la producción de piña. Es decir, hay posibilidades enormes más bien de que esto continúe. ¿Qué peso podría tener hoy esta protesta, Mauricio y Renier, si más bien la política comercial del país va hacia eso? Es decir, ¿qué peso esperan ustedes tener con esta manifestación? ¿En cuánto creen ustedes que se van a incrementar la expansión a nivel de hectáreas de piña en el país? ¿Ante qué estamos desde la perspectiva ambiental? Solo para poner un ejemplo, perdón, el Cantón de los Chiles en 2015, un estudio de la Universidad de Costa Rica identificó permisos en Setena por alrededor de 5.000 hectáreas, ¿verdad? Estamos hablando de un cantón donde se sembraban tal vez 1.000, 2.000 hectáreas de piña según el censo agrícola, y de pronto se disparó, se duplicó, se triplicó. ¿En qué periodo? En un año. En un año, ¿verdad? Y esa es la piña que pide permisos, que es la minoría, digamos, no es la totalidad de la piña que pide permisos ambientales. Y claro que nos preocupa porque se está hablando, solo la expectativa de abrir el mercado chino ha implicado que se disparen los permisos, las solicitudes, todo se ha disparado porque hay la expectativa de un mercado de 1.500 personas que no todas comerán piña, no les alcanzará la plata, pero algún porcentaje comerá piña, ¿verdad? Entonces esa expectativa tiene una repercusión concreta en comunidades, en territorios que en este momento nos están dando arroz, nos están dando frijoles, nos están dando maíz, nos están dando tubérculos. Todos esos cultivos efectivamente están sucumbiendo ante la expectativa de que se va a abrir un mercado y uno ha visto cómo los piñeros se han enriquecido en poco tiempo, ¿verdad? Y eso lo ha visto la gente en las comunidades, ¿verdad? Tal vez Reinier ahí
No, Reinier, eso le iba a consultar. ¿Cuánto terreno ha perdido la población de la zona sur por esta expansión de las compañías piñeras? Bueno, muy amable y muchas gracias por la oportunidad que nos dan de volver a este programa para opinar sobre estos temas, sobre todo, bueno, ahora que Laura decía, de aquí nos han tenido y desde luego que muchas gracias por que esta es otra oportunidad más que nos dan ustedes de poder opinar sobre el tema agrario en la zona sur. Antes de esto, pues queremos enviar un caluroso saludo a todas y a todos los agricultores de este país, que son más de 250,000 en este país, ¿verdad?, que generan con su esfuerzo cotidiano el pan que llega a la mesa de por lo menos el 70% de los costarricenses, y que además, bueno, que con su actividad hacen fuerte, hacen grande y contribuyen con el desarrollo económico y social de esta querida patria. Y nosotros hoy venimos a la capital a manifestarnos, desde luego, que contra esta expansión piñera en nuestra querida zona sur, ¿verdad?, que ya se traslada de Buenos Aires, precisamente donde ya el daño es bastante severo, con el más del 90% de las tierras de Buenos Aires, de las aguas o de las fuentes de agua de Buenos Aires, dicen las universidades, están contaminadas con el agroveneno bromacil, ¿verdad? Y bueno, ya ustedes también han sido testigos de lo que le ocurre a comunidades allá en la zona atlántica, donde hoy tienen que ser abastecidas con tanques, cisternas, para poder tener agua de consumo humano, porque han sido contaminadas con estos agroquímicos. Nosotros también vamos a manifestarnos hoy, bueno, en defensa de ese hermoso recurso natural de todos los costarricenses, que es el humedal Terra Basierpe, que tiene más de 30,000 hectáreas, ¿verdad?, que está además enclavado en una de las zonas de la más alta biodiversidad de este país, en un país tan pequeño. ¿Y por qué está en riesgo? Reinier, bueno, ¿por qué ese humedal, usted que es agricultor, que es dirigente de finca Changuen allá en el sur, ¿por qué está en riesgo el humedal? Bueno, no lo podríamos decir solamente nosotros, ya precisamente la Universidad de Costa Rica ha demostrado a través de los estudios que han venido realizando de que ahí ya se encuentran en ese humedal terra trazas precisamente del químico bromacil y ametrina, y precisamente eso atenta contra el recurso biológico de ese inmenso recurso natural, que además es un gran atractivo que genera ingresos a nuestra zona a través del turismo. ¿Qué tan dañinos son esos agroquímicos? Ya se han encontrado especies muertas, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, a la gente, ¿verdad? El bromacil, es importante decirlo, que está prohibido en Europa y en muchos lugares, precisamente porque transita muchísimo. Y por ejemplo, otro de los químicos que se va a usar en esta producción es el paraquat, que ha sido prohibido por Del Monte en todas partes del mundo, con una única excepción para piña en Costa Rica, ¿verdad? Todas las operaciones de Del Monte ha prohibido el uso de paraquat en el mundo, y solamente en piña se usa en este momento en Costa Rica, para darnos una idea de lo grave que es este tema. Sí, y continúo diciéndole que, bueno, aparte de que nos vamos a manifestar en defensa de ese valioso recurso natural, en defensa del patrimonio histórico y cultural, ¿verdad?, o arqueológico, herencia de nuestros ancestros, los pueblos originarios de Costa Rica en la zona sur, nosotros también hoy venimos a hacer una gestión en la administración pública precisamente tendiente a regularizar la situación de la tenencia de la tierra de los agricultores de Changuina y Terra. Así que ustedes, o el pueblo de Costa Rica... ¿O tienen conversaciones con el Instituto de Desarrollo? No tenemos conversaciones. Vamos a procurar que hoy nos escuchen. En algún lugar nos vamos a manifestar después de la manifestación que vamos a tener en el Museo Nacional, e invitamos a la prensa para que sea testigo de eso. Basta, y aquí está con nosotros Melanie Corrales, está Ifigenia Quintanilla, es arqueóloga. Ese es otro de los temas que va a estar en la manifestación, Melanie. Así es, el tema de las esferas.
el tema de la parte Y hoy arqueológica. nos acompaña. ¿Cuál es la demanda? ¿Por qué esa preocupación de la movilización de las esferas? Todo esto está aconteciendo en el sur, Melanie, es decir, el tema de la finca Changuena, el tema de la tenencia de la tierra, el tema que hoy reclaman sectores ambientalistas, universitarios, también indígenas, sobre la expansión piñera debido a que la apertura que se está dando del mercado de China para la exportación de piña costarricense. ¿Y por qué está ahora aquí el tema de las esferas? ¿Por qué hay preocupación cuando ha habido una justificación de parte del Museo Nacional? Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. En realidad, la preocupación no es por las esferas en sí misma, sino por lo que representan las esferas. ¿Verdad? Las esferas, alguien dice, bueno, las recogen y las guardan y las protegen. Y es fácil. El problema es todo el patrimonio arqueológico, ¿verdad? La preocupación es por el patrimonio arqueológico del Cantón de Osa y en general del patrimonio arqueológico del país, que entra ahora en una nueva amenaza, ¿verdad? El patrimonio del delta de Sierpe Térraba, del llano, de la desembocadura del Grande Térraba, ha sufrido prácticamente desde los años 30 el impacto de las plantaciones extensivas. La compañía bananera estuvo ahí hasta el 85. Se fueron, luego vino cacao, luego volvió el banano, luego plátano, ahora palma y ahora además piña, ¿verdad? Entonces es un área de gran importancia, tan importante que existe un sitio de patrimonio mundial, el único sitio de patrimonio mundial cultural en Costa Rica, que son el sitio de Sociedades Cacicales del Diquís, ¿verdad? Donde el elemento relevante para haber ganado esa declaratoria es haber tenido esferas de piedra. Entonces la preocupación no son las esferas como objeto, sino todo el patrimonio arqueológico, todos los contextos, los sitios arqueológicos. Nosotros tenemos que saber que toda la llanura aluvial, de Palmar Sur a Sierpe, y al otro lado del río donde está Ciudad Cortés y Ojo de Agua, otros llanos, todo el llano, y las montañas circundantes estaban más pobladas que en la actualidad. Ahí hubo una ocupación precolombina de gran intensidad, donde no solamente hubo esferas de piedra, las esferas de piedra son una muestra del alcance social y el desarrollo que se dio ahí, pero son grandes poblaciones y prácticamente uno encuentra restos en todo lado. Entonces esta preocupación es por la conservación, la protección de los sitios arqueológicos, es una lucha que hay que hacer por la conservación in situ de los sitios, ¿verdad? Nosotros en Costa Rica tenemos un marco legal que protege los objetos y que prácticamente ha garantizado sacar, extraer y guardar y liberar. Ningún proyecto se ha parado en Costa Rica por proteger un sitio arqueológico. Se dejan reservas donde hay montículos, lo monumental, pero si hay un cementerio, si hay zonas que no se consideran relevantes, simplemente se hace rescate y se desaloja el área. Entonces, pero Ifigenia, están, digamos, entiendo, voy a tratar de entender un poco el reclamo, lo estás explicando, pero el tema de las esferas, se movilizaron las esferas, ¿cómo lo ve usted como arqueóloga esa situación y la justificación que se ha dado a propósito de ese tema? Ese es otro contexto. Digamos, por un lado está la movilización. ¿Por qué hay tanto temor y preocupación? En realidad, el temor y preocupación en el fondo es que la arqueología en este momento, el modelo de gestión de patrimonio que hay en Costa Rica en este momento es para liberar terrenos. Es liberar. ¿Liberar terrenos para qué? Para que se puedan ejecutar los proyectos. Entonces, no podemos mezclar, aunque están relacionados, el traslado de las esferas que hizo el Museo Nacional de Finca 4, que estaban en una esquina Finca 4, que ahí gracias a la movilización, a la denuncia y a la alerta que dio la gente de Finca Changuena y Terra, se paró y el museo tuvo que dar explicaciones. Normalmente el museo no da explicaciones. ¿Qué dijeron, básicamente, en síntesis? ¿Perdón? ¿Las explicaciones del museo fueron? Bueno, básicamente ¿recordarlas? que necesitaban someterlas a un proceso de restauración y conservación y llevarlas a un lugar seguro. Pero eso es un punto. La preocupación ahora respecto a la viabilidad ambiental que se les dio
a la plantación de piña, las 600 hectáreas, es por el estudio arqueológico que se hizo ahí, por el D1 de arqueología y a las conclusiones que se llegó y a las recomendaciones, ¿verdad? De que no se hizo un estudio de impacto arqueológico, se dan unas recomendaciones que tienden prácticamente a liberar las áreas que se consideran que no están bien, que están alteradas, que no son significativas culturalmente, y a conservar lo monumental, amojonando ciertas áreas. Pero básicamente no se argumenta, por ejemplo, el impacto paisajístico, el impacto sobre el sitio de Patrimonio Mundial del Diquís, ¿verdad? Cómo afecta la integridad y la autenticidad, que es algo fundamental. Y simplemente el elemento arqueológico, a pesar de la importancia, no se toma en cuenta para decir si el proyecto es viable o no. Y prácticamente en términos arqueológicos el proyecto Piñero no debería de ser viable. Voy a por tratar las de entender, afectaciones. bueno, tal vez Melanie vos lo tenés. Mauricio, también a eso iba, se está dando un trato, llamémoslo diferente, de parte de Setena con las piñeras, porque usted mencionaba el tema de que los permisos se otorgaron como cuando se pide un permiso ambiental para una casa, por ejemplo. Para una casa, efectivamente. Creo que... Nada más, Mauricio, perdón, sí es importante mencionar a los televidentes y quienes nos escuchan que también invitamos a don Marco Arroyo de Setena, sin embargo, bueno, no se pudo presentar, canceló de última hora, pero bueno, tal vez Sí, para que nos tal responda esa vez pregunta. retomando lo que decía Ifigenia, cuando nosotros somos un sitio UNESCO, tenemos que cumplir ciertas recomendaciones y ciertas reglas, digámoslo así. O sea, no podemos simplemente declarar un sitio de importancia mundial porque se lo estamos entregando al mundo, digamos, no se lo estamos entregando al museo, no se lo estamos entregando a alguien particular, se lo estamos dando al mundo, estamos ofreciendo una muestra de algo de lo mejor que tenemos, o de lo mejor tal vez que hemos logrado como sociedad, qué duro decirlo, porque puede ser que en la historia seamos recordados por las esferas y no por nada más, digamos. Entonces, estas características hacen que nosotros no podamos obviar esto, digamos, no podamos obviar que estamos cerca de un sitio Ramsar. Entonces, Ramsar, que también es la categoría más importante en humedales. ¿Por qué? Porque es el principal humedal que hay en la costa pacífica, el manglar más grande, el sitio de mayor biodiversidad, el sitio donde van a reproducirse las especies, donde llegan aves migratorias, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas dos características, además, es una área que se inunda, es una área que tiene un acuífero, lo dirá Reinier, que todos los años, en las primeras lluvias, se satura el suelo muy fácilmente y el agua toma unos centímetros, 2, 3, depende de la llena que sea, ¿verdad? Entonces, estas características, Setena, por ejemplo, obvió ir al campo. El artículo 84 de la Ley Orgánica del Ambiente dice que es obligatorio ir al campo. Yo no sé cómo ellos justifican ahí, eso es entre un delito y una omisión. Ir al campo y otorgó los... Además, vean, dos cosas importantes de lo que decía Eugenia. Se otorgó el permiso ambiental cuando la arqueóloga, a pesar de haber hecho algo así como ojímetro, y claro que no vio nada, si los restos están en 1,5 metros de sedimento que se extiende, digamos, ahí hay que excavar o sea, si usted ve, lo que ve son árboles, además es una pura plantación, ¿verdad? Se va a hacer una visita, entonces, una inspección exacto, minuciosa del lugar. La evaluación ambiental, ¿verdad? Se le otorga la viabilidad ambiental y la arqueóloga dice, pero hay que hacer una evaluación. Entonces, ¿para qué se va a hacer una evaluación si ya se le otorga el permiso de impacto ambiental? O sea, es como el mundo al revés. Si la evaluación dice que es un sitio asociado al sitio arqueológico del Diquís o que tiene características que no conocíamos, de ahí, ¿qué va a pasar? O sea, ya le otorgamos la viabilidad ambiental. Eso es muy grave porque le damos la viabilidad ambiental desconociendo lo que hay ahí. Primero, no fueron al campo. Después, ni siquiera Setena revisó sus mismos expedientes. ¿Por qué? Porque la compañía dice, tiene un uso conforme de suelo que da la municipalidad, pero resulta que el plan regulador de la municipalidad de Osa no tiene viabilidad ambiental aprobada por Setena. Entonces, de ahí, o sea, o Setena se está dejando engañar o la están engañando, porque en este momento no hay un plan
hasta que no esté la viabilidad ambiental aprobada del plan regulador, no es un plan vigente. Voy a Entonces, tratar de entender, no se puede, Mauricio, digamos, Ifigenia, entonces, lo que pasa es que y cuando Reinier, la no sé. municipalidad te dice, hay un plan ambiental, hay un plan de ordenamiento aprobado, pero vea, no se toma en cuenta de que es un área, de que la municipalidad declaró OSA como un área arqueológica, y al mismo tiempo, vean qué interesante, el plan regulador que hizo PRODUS de la Universidad de Costa Rica recomendó para esos sitios agricultura de baja intensidad, no piñeras, no palmas, o sea, eso se modificó precisamente porque no convenía a los intereses de quienes están en la municipalidad de OSA. Entonces, eso cambió. Sin embargo, en este momento, Setena no puede dar por aprobado un mismo plan regulador que a ellos les toca aprobar, ¿me entienden? O sea, ellos no revisaron sus bases de datos. También hay una zonificación que se hizo de la zona costera, que dice que es una área de muy alta fragilidad ambiental. Esto significa, y además es un área que tiene humedales, o sea, son áreas silvestres. Entonces se debió seguir un procedimiento como si además da la característica de que todos los humedales están en medio de la finca. Entonces, de alguna forma, drenaría, digamos, lo natural, ¿verdad? Es sin ir a campo, tal vez no lo vieron, pero lo natural es que drenen hacia los humedales, que en este caso actuarían, digamos, casi que como filtros de todo el paquete tecnológico. Le dicen en el estudio de impacto ambiental, no tiene que usar agroquímicos de alta toxicidad, de alta movilidad y alta permeabilidad. Y la lista que presenta la compañía, solo 2 de los 70 agroquímicos que presentan, no sé cuántos son, pero son muchos, solo 2 cumplen esa característica. Entonces, ¿eso qué te dice? Que la información con la que se dio el permiso fue incompleta, ¿verdad? Que es insuficiente, pero además la que se dio no se evaluó de manera correcta, porque lo que te dice el estudio hidrogeológico es que sí va a contaminar el acuífero y que sí hay razones para pensar de que el sistema del humedal puede estar conectado con el acuífero que ve todo el humedal, del cual estos campesinos toman agua, la asada de Palmar Sur toma agua y otras asadas cercanas toman agua, y eso en ningún momento se hace la relación entre el agua, ¿verdad?, que toma la gente y lo que está diciendo el estudio como tal de que va a contaminar. O sea, vamos a ver, entonces, el permiso fue para 600 hectáreas de piña. Sí. ¿Eso se aprobó cuándo? En diciembre, en 19 días hábiles. Para poner un ejemplo. Y ya de cara a lo que va a ser este incremento de la exportación de piña hacia China. Totalmente. Nada más para darnos un ejemplo, perdón, es los tribunales de OSA, que son una institución que se necesita tener tribunales rápido, efectivos, duró 1 año, para que nos demos cuenta. ¿Y quién se va a oponer a unos tribunales? Nadie. ¿Cómo no se va a hacer unos tribunales expeditos si hace falta unos tribunales? Y este permiso duró 19 días, para darnos una idea de la desproporción. Entonces, por eso ustedes creen que se está dando, vamos a ver, bueno, esto es una sola compañía a la que se le estaría dando este permiso de exportación de piña. Esto es para exportación de piña. Entonces, ¿ustedes creen, Ifigenia, Quintanilla, igual Reinier, creen, Canales, dirigente agricultor, creen que, digamos, la movilización de las esferas, todo lo que se está dando allí es precisamente producto de este permiso de 600 hectáreas? De alguna manera, todo esto está relacionado. No. Y se estaría afectando también los humedales, que después quisiera ver cuál es, digamos, el argumento siempre, por qué la importancia de humedales, que ahí hay humedales Ramsar. Sí, yo creo que hay que aclarar. Ifigenia, Quintanilla. Sí, una cosa fue la acción que tal vez el Museo Nacional de Costa Rica no midió, de mover las esferas de la esquina, Finca 4, como parte de su programación. Del plan de conservación de esferas, eso es otra cosa. Sí, se equivocaron, cómo lo hicieron, pero eso es otro tema. La preocupación es... Hay otra preocupación que de una u otra manera está relacionada, porque todo coincide en el delta y en la zona declarada Sitio de Patrimonio Mundial, que es la viabilidad ambiental de un proyecto de producción piñera
en zonas que ahora son usadas para melina y para teca, por un cambio de uso de suelo, que ahora se destina a 600 hectáreas de piña. Eso se hizo un estudio rápido que llaman para la viabilidad ambiental, que se les aprobó. En términos de la arqueología, la oposición es que con todas las implicaciones, los compromisos mundiales que tenemos con UNESCO, con la comunidad internacional, de decir que ese es un sitio, todo el sitio, no solamente las 4 propiedades, porque son 4 propiedades, Finca 6, Batambal, El Silencio y Grijalba, que fueron declaradas Patrimonio Mundial, pero todo el entorno del delta, para eso se define hasta una zona de amortiguamiento y todo, para proteger la integridad paisajística. Entonces, esa zona de gran importancia arqueológica a nivel mundial se ve ahora afectada por un nuevo proyecto. Ya no es solamente aeropuerto, ya no es solo proyecto de Iquis, hidroeléctrico de Iquis, sino ahora viene un nuevo actor, que es la piña, que apenas está asomando la nariz, porque ahora son 600 hectáreas. Mañana, ¿cuántas serán? Pasado mañana, ¿cuántas serán? Entonces, eventualmente, los sitios arqueológicos que van a ir saliendo, de ese momento salieron 9, uno de ellos de 20 hectáreas, la antigua Finca 2, sección 40, estudiada en los años 40 por Samuel Lothrop y Doris Stone. Entonces, ahora salen una serie de sitios arqueológicos que forman parte de ese fenómeno de sociedades cacicales con esferas de piedra, que se reconocieron 4 sitios, pero no son los únicos ni los más representativos. Entonces, en síntesis, la exportación piñera está afectando la parte arqueológica, la parte ambiental y la parte agrícola. Social. Don Lenier, yo le hice la consulta, ¿cuánto está impactando a los agricultores? ¿Cuánto terreno ha tomado, digamos, lo que es las compañías piñeras en esas zonas y cuánto le están quitando a los agricultores que tienen años de estar trabajando allá en sus fincas? Están en Buenos Aires, todavía no habían llegado a Palmar. Ya, ahora con este proyecto, este permiso, entonces ya ahora ya avanzan hacia más al sur, ¿verdad? Nosotros queremos decir lo siguiente, que nos preocupa a los sureños. Somos la región más pobre de este país. Así lo dice el informe del Estado de la Nación en su índice de desarrollo humano sostenible. La presencia de estas empresas multinacionales nunca han resuelto los problemas económicos y sociales de la zona sur. Precisamente cito al informe del Estado de la Nación porque allí estuvo anteriormente la compañía bananera durante 4 décadas. ¿Cuál es el resultado de su presencia en esta zona? ¿Qué resolvieron? ¿Qué nos heredaron? Nos heredaron suelos contaminados altamente con el sulfato de cobre. Vayan para que vean ustedes la cantidad de mecate que utilizaban, plástico de apuntalar, en todo ese valioso suelo del Valle del Diquís y del Valle de Coto. Más de 14,000 afectados de Nemagón esterilizados, que hoy de alguna manera tenemos que echarnos a cuestas los costarricenses con la seguridad social nuestra. Irresponsablemente se fueron y esa es la herencia que nos dejan. ¿Qué es lo que nos va a heredar Pindeco a nosotros en la zona sur? Van a seguir fumigando y esterilizando, dejando enfermedades en la zona sur, enfermando nuestros recursos naturales, que es lo único que tenemos. El temor mayor es sobre todo por el uso del agua, el que el agua se pueda contaminar ahora que se está expandiendo más esa Palmar. Desde luego, y todo tipo de plagas y enfermedades por los desequilibrios ambientales que generan los monocultivos, precisamente, ¿verdad? Como lo hizo en el pasado el banano y lo está generando incluso la palma aceitera en estos momentos. Ifigenia, ¿qué han encontrado? Bueno, tendríamos que irnos ya, es lo que nos están diciendo. Vamos a ir a Pérez Celedón con Helen Naranjo y ya retomamos acá la discusión. De inmediato vamos con Helen. El problema que hubo con 23,000 quintales de maíz, que parece que ya tuvo una solución para colocarlos en 5 industrias, me parece, o en 3 industrias.
parte del impacto de lo que se Del está dando en huracán. las negociaciones de Que se libre vieron comercio con afectados otros allá también por el países. tema del huracán Otto. Sí, Pérdidas sí, por allá. el problema es que el importado cuesta, a ver, Es mucho más 6.000 barato, dice el que están en quintal, desventaja con que los 12.000, importados. que es el producido. Y eso es parte del tema que se va a analizar y de lo que se le va a exponer al presidente, porque entre otras iniciativas van a pedir oficinas de seguimiento a los tratados de libre comercio para ver qué respuesta hay también a los productos que se exportan desde nuestro país. Y el tema de la piña es uno de ellos, porque y es el que se está abordando aquí en esta mesa, porque precisamente decíamos, Melanie, China abre el mercado para la importación de piña costarricense, y hoy aquí en esta mesa tenemos a los sectores que están denunciando las consecuencias que va a tener un aumento en la expansión piñera a nivel arqueológico. Lo estaba diciendo Ifigenia Quintanilla, lo está diciendo Mauricio Álvarez de FECON a nivel ambiental, porque ahí hay un humedal, el Sierpe, a ver, se me olvidó. Terra Basierpe, efectivamente. Y a nivel del agua, lo estaba diciendo también, entre otros, Reinier Canales, dirigente de la agricultura. Yo creo que Ifigenia iba a hablar finalmente sobre, porque es interesante, este sitio es patrimonio cultural, pertenece a UNESCO, es decir, ya no son decisiones solo costarricenses, es un sitio muy visitado turísticamente, decías, y a mí me interesaba saber, aparte de todo lo que fue, lo que son las esferas y el enfoque que tienen ellas, ¿qué otras cosas están en riesgo allí a nivel de patrimonio cultural? Nos quedan 5 minutos para que vayamos cerrando cada uno. Bueno, hoy una nota del periódico La Nación decía que los 4 sitios de las 4 propiedades declaradas Patrimonio de la Humanidad no van a ser afectadas. Claro, no van a ser afectadas porque son propiedad del Estado, son del Museo Nacional esas 4 propiedades, pero el entorno sí va a ser afectado, ¿verdad? Cuando se asume un compromiso mundial en términos de la integridad, no es solamente las propiedades, sino el paisaje. Cuando la declaratoria se da en un contexto paisajístico también. Ahora, lo importante es valorar la suma de los distintos impactos que se van dando en la región para ver cómo afecta la integridad de ese sitio de patrimonio mundial. Entonces, lo importante ahora no es pensar solamente en estas 500 hectáreas y los 9 sitios que se han encontrado, sino en la integridad, ¿verdad? Porque es ese proyecto, luego otro proyecto. Y entonces, en un momento vamos a tener 4 sitios, 4 propiedades de sitio, integradas en un sitio de patrimonio mundial en un desierto, en una serie de plantaciones, en una serie... En medio de plantaciones piñeras. En medio de plantaciones piñeras. Si las sustituyen, que yo creo que la tendencia va a ser que ante los malos números de las cooperativas, ante las malas condiciones económicas, la piña va a ir tomando donde está la palma, donde estaba la melina, donde está la teca. Mauricio Álvarez, Sí, bueno, ¿qué esperan hoy con esta movilización hacia el Ministerio de Ambiente? Hoy es el arranque, y de hecho ha sido el arranque de don Jorge Castro, un agricultor que se levantó a las 4 de la mañana, ahí me estaba mandando saludos, yo era el único en el WhatsApp que estaba levantado. Don Jorge se levantó con sus animales y viene caminando desde Los Chiles, y va a llegar el jueves y va a estar con nosotros el viernes a las 10 de la mañana frente a Casa Presidencial, donde desde ya los invitamos a las y los periodistas, pero también a todos y todos los costarricenses. Este señor está haciendo un esfuerzo épico, ¿verdad?, por demostrar el impacto que él ha sufrido en sus animales. Y bueno, como él, hoy vienen comunidades del Caribe, del Cairo, de Milano, que han sido afectados, donde hay cada vez más enfermos de cánceres, donde la salud ambiental de las poblaciones están cada vez más disminuidas. Vienen representantes de los territorios indígenas, porque no solamente estamos hablando de un patrimonio ahí como físico, sí, sino que físico, hay una, sí. En ese lugar es una fuente de poder espiritual, no solamente para los indígenas, sino para todos los habitantes.
vienen toda la gente de fincas campesinas, que ellos son realmente en este momento los guardianes que tiene el humedal, o sea, son la última contención que hay a los monocultivos, 4.000 hectáreas de arroz, 7.000 hectáreas de palma, ahora 500 hectáreas de piña, del monocultivo de plátano. La única discontinuidad o la única diferencia que hay en el paisaje es las fincas campesinas que ellos han integrado, que están en pugna justa por la tierra, y que el gobierno debería considerarlos como territorios campesinos, territorios precisamente que podrían convivir. De hecho, este fin de semana estaban los compañeros ahí de Cotraosa limpiando el lugar de las esferas, que ellos tienen una esquinita ahí, limpiándolas, poniéndolas bonitos. Ellos salieron a defender, por supuesto, estos sitios, porque de ahí todos nos identificamos con las esferas. Es algo que nos toca las fibras, que nos toca el espíritu, que nos toca los genes, y precisamente eso es lo que vamos a poner hoy. Vamos a decirle al UNESCO también que el gobierno no está haciendo su tarea en el cuidado del patrimonio. En este momento UNESCO ya está evaluando el tema del PH de Iquís y el tema del Aeropuerto Sur como proyectos que podrían venir a afectar el patrimonio mundial. O sea, ya no estamos, digamos, no entendemos que tomamos una decisión que es de carácter mundial y que ahora simplemente no podemos hacer lo que nos da la gana con el entorno de este sitio. O sea, tenemos que respetar lo que hemos firmado, y si hay algo que ha caracterizado a este país es el respeto de todo este tipo de tratados y todo ese tipo de instrumentos, ¿verdad? Por eso vamos a estarnos manifestando hoy a las 10. Muy brevemente, don Reiner Canales, cerrando, dirigente campesino. Proponemos un modelo de desarrollo basado precisamente en los recursos naturales, en una justa distribución de la tierra para los pequeños y los medianos productores de la tierra, ¿verdad?, en una zona tan rica como esa, pero que paradójicamente es una zona de las más pobres de este país, ¿verdad? Es un llamado además a todos los costarricenses que la lucha que estamos iniciando no es una lucha solo de los sureños, esto es de todos los costarricenses, todo ese patrimonio histórico, cultural, ese humedal Terra Basierpe le pertenece a todos los costarricenses, y en consecuencia todos deberían involucrarse en la defensa de estos valiosos recursos para la felicidad de nuestro pueblo. Gracias, Ifigenia Quintanilla, y también Reiner Canales y también Mauricio Álvarez de FECOM, por ponernos en perspectiva lo que van a hacer hoy la manifestación de indígenas, ambientalistas, campesinos en el Ministerio de Ambiente y Energía, e igualmente en el Museo Nacional. A las 10 de la mañana. E igualmente daremos pendientes. cobertura a todo lo que son las celebraciones del Día del Agricultor y la Agricultora en el cantón de Pérez Celedón, demandas hacia el presidente de la República que va para allá, ya llegó, y nosotros